Muy bien, bueno, pues ajustándonos a los tiempos, incluso antes de lo que está previsto en el programa, vamos a dar comienzo a la primera de las comunicaciones, ¿no? Que, como decía anteriormente, está dedicada a exponer y hablar sobre los fondos documentales que se presentan en esta fundación. Y esta presentación la va a hacer Miguel Muñoz Rubio, que es gerente de investigación histórica y patrimonio documental de la Fundación. Bueno, quería dar una pincelada sobre Miguel. Miguel es licenciado y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y experto en transporte ferroviario por la Universidad Complutense. Inició su actividad profesional en Renfe y en la Fundación de los Ferrocarriles, realizando en esta fundación su tesis doctoral Renfe medio siglo del ferrocarril público 1941-1991, publicada en 1995. Además, fue becario de la Fundación Empresa Pública. Miguel Muñoz ha ocupado varios puestos en esta fundación. Fue director de la Biblioteca Ferroviaria y del Archivo Histórico Ferroviario entre 1998 y 2010 y director de este Museo del Ferrocarril de Madrid entre 2010 y 2012. Desde 2019 desempeña el puesto de gerente de investigación histórica y patrimonio documental. Su trayectoria profesional la ha realizado al mismo tiempo que actividades docentes e investigadora. Ha sido profesor de Historia Económica Mundial e Historia Económica de España en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid entre 2001 y 2011, profesor colaborador en el Máster de Archivística de la Universidad Carlos III de Madrid y además ha sido vocal en representación del Ministerio de Cultura de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos entre 2006 y 2009. Bueno, es autor de decenas de monografías, capítulos de libros, artículos de revista, la más reciente de ellas dedicada al movimiento obrero del ferrocarril durante el franquismo, con el título 800 brazos, y bueno, desde hace muy poquito, hace menos de un mes, es presidente de la Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria. Pues nada, Miguel, cuando quieras. Muchas gracias, Paco. Buenos días a todos y a todas. Mi ponencia tiene dos objetivos. El primero es explicar por qué somos lo que somos, cómo surgió este centro de documentación y, en segundo lugar, dar una pincelada de los documentos que conservamos para, bueno, sobre todo, explicar a aquellos que nos conocéis peor o menos los fondos que custodiamos. Bueno, como han dicho los que me han precedido, en este año cumplimos un siglo de existencia si aceptamos que la creación del Servicio Común de Estudios que fundó la compañía MCA en 1923 es nuestro origen. Evidentemente, esto tiene un valor fundamentalmente simbólico, ¿no? Aunque, como veremos a continuación, también es cierto que puede ser considerado como el origen de toda nuestra historia. La creación de este Servicio Común de Estudio estuvo determinada fundamentalmente porque las compañías ferroviarias comprendieron, sobre todo durante el último tercio del siglo XIX, que la información era el elemento estratégico más importante para llevar a cabo su función. Chandler, en su obra maestra La mano visible, lo explica muy bien. Y las compañías ferroviarias españolas, pues lo que hicieron fue dar un valor estratégico a la información, y como el soporte donde la información se plasma es fundamentalmente el documental, era lógico, por tanto, que organizara de alguna manera la gestión de sus documentos. Bien, cuando se creó Renfe en 1941, como veis en la pantalla, hasta 1941 la gestión del ferrocarril español la llevaron a cabo prácticamente dos decenas de compañías privadas. En 1941 23 de estas compañías son rescatadas por el Estado y son nacionalizadas y se crea Renfe. Bueno, todos los que somos ferroviarios, los
somos una buena parte de los que estamos aquí, lo conocemos, pero he creído necesario al menos subrayarlo para aquellos otros, bueno, que no tengáis un conocimiento de este asunto, ¿no? Bueno, cuando se crea Renfe en 1941, Renfe inicia un proceso de institucionalización de la documentación. Es un proceso que se va a desarrollar a lo largo de varias décadas, ¿no? Y que culmina, pues, culmina en lo que hoy somos y lo que hoy estamos haciendo. Lo primero que hizo fue crear o aglutinar todas las bibliotecas que heredó de las compañías privadas en lo que denominó la Biblioteca General, la Biblioteca General de Renfe. Esta decisión es fundamental para comprender lo que somos, porque lo que hizo fue diferenciar de manera natural, es decir, de manera no intencionada, no fundamentada en criterios documentalistas, sino de manera natural, diferenció lo que es el patrimonio bibliográfico del patrimonio archivístico. Y esto fue una decisión que se mantuvo a lo largo de los años siguientes y que es muy importante para poder comprender por qué hoy aquí tenemos, por un lado, una biblioteca ferroviaria y por otro lado, un archivo histórico que se organiza con técnicas completamente diferentes, aunque tengan muchos aspectos en común, como, bueno, todos los documentalistas que estáis aquí sabéis, evidentemente, son organizaciones que responden a técnicas y a parámetros distintos, ¿no? Bien, en 1951 se produce un hecho circunstancial para nuestra historia, y es que la OIC creó la Oficina Internacional de Documentación Ferroviaria. Esta oficina tenía como misión fundamental garantizar los flujos de información entre las empresas ferroviarias que constituían la OIC. Bueno, Renfe se incorporó a este grupo de documentación y eso va a dar lugar a que se desarrollen otros trabajos de documentación, como son fundamentalmente las suscripciones de revistas y, por otro lado, también una serie de extractos de las noticias ferroviarias más importantes que sucedían en cada país. Justo durante estos años, también, y como consecuencia de otra cuestión circunstancial, varios grupos de técnicos y directivos de Renfe van a ir a Estados Unidos a conocer los ferrocarriles norteamericanos. Es uno de los acuerdos que se firmaron en los Pactos de Madrid entre Estados Unidos y España, ¿no? Y estos técnicos y estos directivos van a conocer cómo se gestiona la información en estas compañías ferroviarias y van a incorporar o van a destacar la necesidad de darle a esta función un valor estratégico. Estos viajes fueron fundamentales para muchas cosas, para la organización de las relaciones externas de Renfe, para la organización de la publicidad, bueno, también lo fueron para el tema documental. Y como consecuencia de todas estas circunstancias, en 1969 Renfe va a crear la División de Documentación. La división era el mayor rango organizativo que tenía la compañía, lo cual nos denota, evidentemente, que le está dando una importancia estratégica. Y en esta división va a incluir los trabajos de las bibliotecas, los trabajos de las suscripciones y los trabajos de documentación, es decir, los trabajos de generar información a través de diferentes mecanismos. Y 10 años después, el Consejo de Administración de Renfe va a crear el Archivo Histórico Ferroviario para gestionar otra documentación que tiene esta naturaleza, la naturaleza de documentación archivística, que fundamentalmente se va a componer en aquel momento de los documentos que Renfe necesitaba para abonar a los propietarios de las compañías ferroviarias el rescate o la indemnización que le había dado. Cuando se nacionalizan las compañías ferroviarias, se hace a través de un mecanismo jurídico que es el rescate, y como contrapartida de esta anticipación de la concesión ferroviaria
se les va a pagar a las compañías ferroviarias, a los propietarios, a los accionistas y a los obligacionistas, unas indemnizaciones en deuda pública con un tipo de interés fijo. Esto fue un gran negocio para el Estado franquista porque la inflación que hubo durante los años 40 redujo prácticamente este abono a la nada, pero dada la naturaleza burocrática e intervencionista del régimen fue necesario hacerlo, ¿no? Y toda la documentación que era necesaria para soportar este mecanismo constituyó el embrión del archivo histórico ferroviario. Tanto esta documentación archivística como la documentación bibliográfica se ubicaron en el Palacio de Fernán Núñez porque allí estaba la Secretaría de la Dirección General de Renfe, es decir, estaba la presidencia en el Palacio. El presidente tuvo su despacho prácticamente hasta mediados de los años 60, que es cuando se desplaza a otro lugar, y estaba evidentemente pues, su dirección general, que fue la que se ocupó de esto, ¿no? Bien, junto a esta dinámica de carácter empresarial, también hay que resaltar la actuación de algunas figuras a título personal que van a ir trabajando este asunto, ¿no? Sobre todo, pues para hacer diferentes trabajos historiográficos, ¿no? Estoy pensando en figuras como Valls, como la Sala padre, porque el hijo lo hemos conocido algunos de los que estamos aquí, que fue uno de los que viajó a Estados Unidos, precisamente. También José María de la Fuente, un traductor con el que trabajamos muchos años en la Fundación, y Reder, que fue otro de los historiadores, ¿no? Bueno, en definitiva, en esta fecha, pues al final de los años 60, Renfe cuenta con una organización para gestionar la documentación bibliográfica y con un archivo histórico que se compone con pocos volúmenes y que sobre todo tiene como función suministrar información a los directivos y a los técnicos de la empresa. No tiene un carácter público en el sentido de ponerlo a disposición de la población, ¿no? Bueno, toda esta masa documental va a pasar a depender del GIRE más tarde, pero en 1985 se produce un hito y es la creación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Y con la creación, Renfe transfiere a la Fundación la gestión de la Biblioteca General Ferroviaria, de la tarea de las suscripciones, de la traducción y del archivo histórico. Y le encomienda, o le ordena, para ser más exacto, que transforme esta biblioteca de carácter empresarial, o esta biblioteca, este archivo histórico de carácter empresarial, en una institución pública. Es decir, este proceso de institucionalización tiene que culminar con esta transformación. Esta es una decisión política. Es decir, los gobernantes de 1985 deciden que el patrimonio documental que ha generado Renfe en su régimen de monopolio durante los años que había existido hasta este momento se transforme en una institución pública que esté a disposición de toda la población española. Es una decisión política que está mandatada por la propia Constitución, que dispone que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la documentación pública, y por una legislación que se desarrolla en paralelo y posteriormente a la decisión sobre el patrimonio histórico español y en concreto sobre el patrimonio histórico documental. Y digo esto porque no existe posibilidad legal de hacer otra cosa que cumplir esta decisión. Evidentemente, los que están en el poder de las instituciones pueden cumplirla mejor o peor o incumplirla, pero quiero subrayar
que es una decisión de carácter político y con un soporte jurídico que es insoslayable. Bien, la Fundación pues lo que hace es cumplir con este mandato, ¿no? Y inicia un proceso para bueno, poner a disposición de la población toda esta documentación. Bueno, hay varios hitos. En 1987 se abre la biblioteca, como una biblioteca pública, que se abre la sala de consulta a la que puede acceder cualquier ciudadano según las condiciones que se establezcan, ¿no? Se acomete una catalogación y descripción de sus fondos y cuando resulta posible publicar los catálogos en internet, pues lo hacemos, ¿no? Me acuerdo que lo hicimos utilizando una serie de recursos tecnológicos que serían irrisorios, pero que en aquel momento era lo que disponíamos, pero bueno, pronto fuimos capaces de tener estos catálogos online y permitir que todo el mundo pues, pudiera conocer lo que teníamos, etc. Bien, el hito más importante de todo este proceso se produce en el 2001, cuando el patronato de la Fundación aprueba la guía de la biblioteca y la guía del Archivo Histórico Ferroviario. En la guía se recogen las obligaciones de los usuarios que vayan a consultar la documentación, pero sobre todo o al mismo tiempo que se recogen estas obligaciones, lo que se recoge es o se confirma la naturaleza pública de la biblioteca del archivo. El patronato actúa de alguna manera, bueno, como si fuese la autoridad jurídica mayor que tenemos, y por tanto es una decisión tomada bueno, pues por la mayor autoridad que hay, ¿no? Y al confirmar esta naturaleza pública, en las guías se recogen también los derechos de los usuarios, los derechos a poder acceder sin ningún tipo de limitación a esta documentación. Y esto tampoco es muy habitual. Todos conocemos que el acceso a la documentación suele ser complicada, ¿no? Bueno, a partir de entonces, lo único que hacemos, nos centramos fundamentalmente en avanzar en la catalogación de los fondos, en ponerlos accesibles en la red y en facilitar con diferentes mecanismos el acceso a esta documentación. Bueno, digamos que durante este periodo hay otro hito que para nosotros fue importante, que fue la celebración en el 2005 de la reunión anual del Grupo de Documentación de la OIC y la Fundación. Este grupo de la OIC, Renfe nos delegó la representación en el grupo de documentación y en el grupo de terminología, y organizamos una reunión en el Palacio Fernández Núñez de todo el grupo, donde vinieron las personas que llevaban estas tareas en las diferentes compañías ferroviarias españolas. Para nosotros fue un hito, sobre todo, que rubricaba un trabajo que habíamos iniciado en 1985 y que tenía como fin conseguir este objetivo, ¿no? Bueno, de alguna manera para nosotros significó esto. Bien, y ya el último eslabón o el último paso de este proceso de institucionalización fue cuando la biblioteca y el archivo histórico, que tenían su ubicación en el Palacio Fernández Núñez, se trae aquí al museo. Bueno, eso supone evidentemente una reunificación bajo una misma gestión de todo el patrimonio histórico ferroviario, ¿no? Tanto el industrial como el documental, ¿no? Pero además de seguir cumpliendo esta función como instituciones, insisto, es decir, la biblioteca es una institución, el archivo histórico es otra institución. Bien, además de cumplir esta función, pasamos también a cumplir la función de apoyo documental al archivo, al museo. Bien, si conocéis, y supongo que muchos de vosotros lo conocéis, hay una organización más o menos universal de los museos,
y todos ellos tienen un área de documentación e investigación que tiene como función fundamental facilitar los trabajos de conservación, de difusión del patrimonio que los museos tienen. Bueno, esa función también la pasamos a cumplir a partir de 2011 y la seguimos cumpliendo hasta la actualidad. Bien, todo esto, que es la historia de un éxito, porque en estos momentos la población española puede acceder en buenas condiciones y sin ningún tipo de problema a una documentación de los ferrocarriles españoles, también tuvo, digamos, una historia de fracaso, ¿no? Y que consistió básicamente en que no fuimos capaces de conseguir que Renfe constituyera un sistema de gestión integral de la documentación. La administración pública lo tiene constituido, otra cuestión será discutir si funciona mejor o peor, pero lo tiene constituido, y bueno, pues nuestra idea o nuestro propósito fue que Renfe lo constituyera para que en definitiva, cuando un documento ingresase en la organización o cuando la organización lo crease, ya supiéramos desde el primer momento cuál iba a ser su itinerario vital y si debía acabar o no en el archivo histórico. Esto era fundamental y sigue siendo fundamental, porque sigue siendo una tarea pendiente de acometer para que no se pierda documentación. Porque si no hay una gestión integral de la documentación de la organización, de las empresas, como todos sabemos, por experiencia propia, buena parte de la documentación o se pierde o no está accesible para que la población pueda acceder a ella o no. Bueno, ninguna historia es completamente feliz. Yo creo que ahora, gracias a todo lo que ha ocurrido, pues estamos en mejores condiciones de poder hacer llegar a nuestros jefes la necesidad de resolver esta laguna y bueno, confiemos en que se logre. Aunque yo me siento bastante frustrado de ello porque sinceramente no conseguimos prácticamente nada en este terreno. Bueno, dicho esto, y supongo que ya voy más de tiempo, ¿no? Pues me gustaría simplemente explicaros un poco qué es lo que tenemos aquí, en este yacimiento documental, como lo describió un profesor nuestro hace ya algunos años. Y miro a Domingo Cuellar, que también fue partícipe de toda esta actividad, como lo fue Ana Cabane, como lo fue Raquel Letón, que no está, Leticia, Joaquín, que también estuvo aquí durante mucho tiempo. Es decir, esto es una historia con la que hemos llevado a cabo muchas personas y que, bueno, yo creo Paco, que conviene. Paco es director del museo, pero entró en la fundación como ordenanza de la biblioteca, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que le hace merecedor de un gran reconocimiento, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, por el lado bibliográfico tenemos una biblioteca compuesta por cerca de 52.000 ejemplares. Se ha ido produciendo un incremento progresivo a lo largo de todos estos años. La mayoría de estos ejemplares, de estas monografías, son de carácter ferroviario. Hay dentro de la colección se pueden identificar bibliotecas concretas que fueron creadas por algunas de estas personas que mencionaba antes en su trabajo de investigación, pero no solamente tenemos libros dedicados al ferrocarril, sobre todo al transporte y a la historia, pero también tenemos una buena cantidad de libros dedicados a la ingeniería, al derecho, a la informática o a la economía. Creo que somos una biblioteca en la que cualquiera que quiera tener algún conocimiento sobre el ferrocarril va a encontrar alguna respuesta. De hecho, bueno, pues, una buena parte de nuestros usuarios son investigadores, pero también son técnicos o directivos de las empresas ferroviarias o de otras empresas, ¿no? En segundo lugar, tenemos una hemeroteca compuesta por 3.500 publicaciones periódicas.
Es decir, revistas que arrancan prácticamente en el inicio del segundo tercio del siglo XIX, ¿no?, hasta las revistas, bueno, pues más actuales sobre ferrocarril, ¿no? Tenemos bueno, anuarios y las memorias de los consejos de administración de todas estas empresas ferroviarias. De hecho, gracias a esta documentación, pues se ha realizado una buena parte de la historia de la historiografía ferroviaria española, la historiografía de las empresas privadas, de Renfe, de FEBE, etc. Tenemos una cartoteca formada por 1180 mapas, planos, esquemas, perfiles. Toda está catalogada y su catálogo es accesible a través de Internet. Realmente tenemos una colección de mapas ferroviarios de un gran valor, ¿no?, que bueno, pues permite no solo conocer cómo se fue configurando la red ferroviaria, sino también, bueno, cuáles fueron sus dotaciones, bueno, cómo se fue organizando la población en torno al ferrocarril. Yo creo que también es una cartoteca única, ¿no?, en este país. Y bueno, estamos trabajando para intentar subir a la red los mapas digitalizados y puedan ser accesibles, todos ellos puedan ser accesibles para todo el mundo. También lo estamos haciendo con el resto de la documentación, lo que pasa es que bueno, es un trabajo, como todos sabéis, complicado, costoso y difícil de llevar adelante, ¿no? Bueno, y ya por último tenemos unas colecciones especiales. Por un lado tenemos 2.400 audiovisuales, bueno, documentales, trabajos hechos por las empresas sobre obras, sobre inauguraciones. Creo, bueno, que probablemente sea la memoria audiovisual más importante que hay sobre el ferrocarril español, sin duda. Unos 6.000 documentos gráficos con carteles, folletos, efémeras. Bueno, tenemos una buena colección de cartelería que fue la base de un libro que publicamos hace 3 años sobre la publicidad de Renfe, itinerarios, horarios, en fin, bueno, prácticamente una información sobre aspectos importantes del servicio ofrecido por el ferrocarril, pero que tiene un valor gráfico también, bueno, significativo y peculiar, ¿no? Y bueno, ya últimamente pues tenemos unos 1.600 documentos electrónicos. Y en el caso del archivo histórico, bueno, tenemos 3 grupos documentales. En primer lugar, los fondos antiguos que llamamos, que son los documentos de las compañías privadas. Ahí tenemos, bueno, pues desde, he variado, ¿no?, pero bueno, tenemos desde la documentación, por ejemplo, del servicio comercial de MZA, si no recuerdo mal. Tenemos, por ejemplo, toda la documentación del servicio de la Dirección de Infraestructura de Andaluces. Es decir, bueno, pues uno quiere saber, quiere conocer los apartaderos que podían tener las bodegas en Jerez en 1920 o 1930, pues lo puede ver, ¿no? O lo puede encontrar ahí. Bueno, por contar una anécdota, cuando celebramos el segundo Congreso de Historia Ferroviaria en Aranjuez, el marido de una marquesa muy famosa, que últimamente le gusta manifestarse por Madrid, le pidió a Renfe que le pagase la indemnización correspondiente por haber desafectado una parcela que había expropiado el Estado cuando se hizo la estación de Atocha, ¿no? Recuerdo que vinieron de Patrimonio, aquí estáis muchos, un poco agobiados, y encontramos los planos donde se demostraba que esa parcela, si no recuerdo mal, no era la suya, sino que era otra la que se había expropiado. Y me acuerdo que no recuerdo quién fue, me echó una bronca muy grande, porque ¿cómo hacéis estos congresos? Nos va a costar a Renfe 300 millones de pesetas, no me acuerdo. Bueno, pues eso lo teníamos, está aquí, ¿no?
Y esto, bueno, lo quiero subrayar porque muchas veces la propia empresa no conoce la información que tenemos. Este es uno de los objetivos de esta jornada, en la que se empeñó Paco, yo creo que acertadamente en hacer, ¿no? En poder difundir dentro de la empresa, hacer llegar a los trabajadores, a los técnicos, para que conozcan lo que tenemos, ¿no? Bueno, luego tenemos un tercer grupo de fondos personales, que son los documentos que estos sujetos singulares fueron constituyendo a lo largo de su investigación, ¿no? Un tercer grupo de colecciones, donde tenemos 3 subgrupos: documentos figurativos, documentos textuales y el archivo del duelo. Bueno, de los documentos figurativos, sin duda, el más importante es la fototeca. Tenemos cerca de 400.000 imágenes en diferentes formatos, que abarcan prácticamente desde 1848 hasta la actualidad. Sin duda es, yo creo, el acervo gráfico sobre el ferrocarril español más importante que existe en este país. De estos 400.000 solamente tenemos descrito 53.000 aproximadamente, es decir, nos queda un gran trabajo para llevar a cabo. Y en tercer lugar tenemos el archivo del duelo. Muy rápido, porque ya me han sacado la tarjeta amarilla. El archivo del duelo está constituido por todos los objetos, telegramas, documentos, vídeos que la gente generó, que la población española generó a raíz del atentado de marzo, ¿no? del 11M del 2004. Bien, este archivo está depositado aquí y sin duda, bueno, pues es un ejemplo de lo que es la conservación de la memoria, ¿no? Bueno, ya voy acabando. Bueno, pues diciendo que, bueno, constituimos, yo creo que un acervo documental que ha sido muy importante para el desarrollo de la investigación histórica, que es fundamental para la conservación de la memoria. Bueno, la memoria es un recurso esencial para la constitución de la identidad. Sin memoria, la identidad de los colectivos y de los individuos o de los sujetos, para ser más preciso, se resiente, ¿no? Tenemos mucho por hacer, se ha hecho mucho, en ello han intervenido muchas personas a lo largo de prácticamente un siglo. Nos queda mucho por hacer. Yo ya no lo podré hacer porque también mi intervención es una despedida, porque me jubilo dentro de 6 meses, ¿no? He estado aquí 33 años trabajando en este tema, ¿no? Pero bueno, hay aquí una cantera de jóvenes magnífica que esperemos que, bueno, que consigan llevar esto hacia adelante y todavía mejorar. Y en definitiva, pues nada, muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención y quedo a vuestros servicios si queréis hacer alguna aclaración.